Podcast. Cada jueves a las 9 de la noche a través de Chavita 34 Radio, programa Anestesia y más. Las anestesiólogas de Stephanie Núñez y Carmen Santiago harán estos mitos y preguntas de nuestros oyentes. Carlos especialistas médicos cada semana anestesia y más. Buenas noches, amigos que nos sintonizan como cada jueves en su programa predilecto Anestesia y más. Yo soy la doctora Stephanie Núñez y estamos aquí otra noche trayéndole unos temas cargados de mucha información y de mucha importancia para nuestra sociedad. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches a cada uno de ustedes. Realmente estamos contentos de estar con ustedes otra vez, hablando un poquito de salud en anestesia y más. Así es, así es. Esta noche tenemos grandes invitados, amigos, colegas. Trataremos el tema que hemos venido promocionando, lo que tiene que ver con la intoxicación por metanol. En el caso de nuestro país, por una gran amplia cantidad de personas que han sufrido o han fallecido por el uso desmedido o descontrolado o por desconocimiento de lo que es el cleren. Esta noche contamos, hermano, con unos colegas, tanto nacionales como internacionales, para que compartan esta hermosa noche, un tema que tiene muchas aristas y que pasaríamos toda la noche conversando de qué podríamos hacer, qué solución, qué prevención, qué medidas tomar, y realmente vamos a puntualizar lo más relevante, Ya usted sabe. Aquí nosotros tenemos la noche de hoy, hermano, el doctor Jesús Boada, médico especialista en toxicología clínica, egresado de la Casa Nacional o el Centro Nacional de la Hermana República de Venezuela. De igual forma, tenemos con nosotros también el doctor César Pool, médico cirujano especialista en toxicología clínica. ¿Y quién más está con nosotros esta noche, hermano? Si nos diserta. Tenemos también a una dama, ¿verdad? Porque no podemos tener solo invitados caballeros. Así que tenemos a la doctora Elsa Moreno Colón, especialista en emergenciología, quien tiene una vasta experiencia en esa atención de emergencias y nos va a dar ese punto de vista acerca de cómo se ven esos pacientes cuando llegan a la emergencia con intoxicación con metanol. Así que creo que vamos a tener un banquete, vamos a tener mucha información exquisita, así que esperamos que lo disfruten. Así es. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están por allá? Bien, bien. Gracias por la invitación, Stephanie, Jonathan. Mucho gusto también, doctora Elsa, Jesús, que siempre nos mantenemos en conversaciones. Muy halagado por esta invitación, esperando ser útil. Así es, doctores. Es bueno entrar en tema para que las personas que están aquí, que siempre nos dan la sintonía, se conecten, compartan el video. Hay mucha información, hay bastante quizás de la población, y queremos que esta noche todas esas dudas sean despejadas para que todos nuestros seguidores en la República Dominicana y por qué no en Ecuador tengan de este plato que hemos nutrido en nuestra formación diaria, y que sería bueno que diéramos a conocer a través de su programa, y que desde ya Anestesia y más. Es un programa, chicos, que siempre nos caracterizamos por traer informaciones importantes para la sociedad y que sea
llevándole prevención directamente a la población para que estas dudas, estos mitos que hay a diario sean totalmente desvanecidos y estemos más tranquilos, porque aún así con la carga del COVID-19 ya agregarle un poquito más de lo que es la intoxicación por cleren en el caso de nuestro país sería un poquito ya más, más difícil sobrellevar. Queremos saber, doctores, que sus consideraciones. Me gustaría hacer una pregunta, ya que yo no... Saludos a toda la hermana República Dominicana. Bueno, ahorita estamos de amigos, pero cuando vayamos a la Serie del Caribe, allí competimos, ¿no? Por si acaso. Sí, claro, pero bien, miren, sí me gustaría saber, y gracias por la invitación nuevamente, acerca del cleren. ¿Es una bebida típica? ¿Es una bebida comercializada por alguna industria en específico? ¿Por qué precisamente cleren y no con otro comercial? Es algo que me llamó mucho la atención cuando leía las noticias relacionadas con esto. ¿Y por qué no sé, otro nombre, qué sé yo, el ratón Pérez? Lo que pasa es que el cleren es una bebida de alcohol también, pero es hecha artesanalmente en las casas, con menos condiciones, no tiene una fabricación industrial, sino que es en la casa y por eso tiene menos medidas de seguridad y por eso y es mucho más barata para la población, que con 10 pesos se compran una botella. Los 10 pesos aquí, eso es menos de centavo de dólar. Pueden comprar ciertas botellas en el colmado y ingerir su alcohol y también asustar su borrachera sin tener que tener tanto dinero, que es lo que la gente busca. Comprendo, muchísimas gracias. Mucha gente también me preguntó, por eso yo también pregunto. Gracias, de verdad. Y si me cuentan, por favor, cómo sucedió. Bueno, bienvenida a la doctora también, Elsa. ¿Cómo ha sido? Que nos pueda comentar algo, cómo llegó también con sus casos allí en el hospital. Sí, me parece que la doctora tiene un problema con el audio. Ah, ya, bueno, no importa. Sí, realmente, no sé, quizá lo está reiniciando. Puede ser. Sí. Bueno, para responder un poquito la interrogante de César. Tenemos al doctor Boada, que aunque se ha formado en Venezuela, es autóctono de acá. Sí. César, mira, para responder un poquito a tu pregunta, sí, fíjate, lo que hemos visto aquí con el cleren, como decía el doctor Jonathan, es una bebida que está, o sea, se produce también en Haití, que son nuestros vecinos. Entonces, hemos tenido aquí muchos casos con esa, que gente que ha tomado, personas que han tomado esa bebida, pues tienen unas manifestaciones clínicas, unos síntomas parecidos o que se compadecen pues con la intoxicación por metanol. Entonces, son personas, realmente ha tenido un impacto bien grande porque han muerto más de 100 personas en las últimas 4 o 6 semanas. Y eso en el contexto también de lo que estamos padeciendo con el virus, con el coronavirus, pues es bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues justamente son pacientes que se han caracterizado mucho por las afectaciones oculares, por problemas también del estado de conciencia. Entonces, básicamente eso es lo que se ha visto acá. Lamentablemente, pues, no hay un centro, digamos, un centro toxicológico de referencia, Claro. donde podamos nosotros atender a todos esos pacientes, sino que, bueno, han estado llegando a distintos centros de salud de la isla. Y ahí, pues, con los conocimientos que se tienen y con los recursos que se tienen, pues, es que se ha ido atendiendo a los pacientes. Así es. Realmente es como dice el doctor Boadas, es una bebida de Haití. También en la parte sur del país, cuando hacemos la pasantía, nos percatamos también de otro tipo de bebida casera a base de maíz, también desproporcionalmente
veíamos en las clínicas rurales que llegaban intoxicaciones por esta bebida, pero no en un estado ya en una clasificación moderada o grave, sino más bien aguda o per se por la disminución de niveles de glicemia. De verdad que sí. Entonces, chicos, ustedes son los especialistas, los expertos, ¿verdad? Los expertos. Esos micrófonos de nuestro programa están ahí para ustedes. Sí queremos saber qué es el metanol. Esta es la primera interrogante para iniciar este hermoso conversatorio. Agradecido. Muy amable por informarme. Sí, mire, bueno, si Jesús me permite, muchísimas gracias. Sí, es así. Claro, César, tranquilo. Gracias. Hay que comprender, como ustedes mismos lo están diciendo, que el metanol es un tipo de alcohol que, si tú lo visualizas, no tiene características distintas de otros tipos de alcohol. Por ejemplo, etanol, por ejemplo, isopropanol. Pueden tener ciertas características físico-químicas que de las sustancias hay que comprender, hay que determinar. Característicamente, clásicamente, el metanol se ha usado para adulterar el alcohol etílico o las bebidas con alcohol etílico, porque es inclusive más económico, más fácil de sintetizar. Y ahí está, mira, alcohol de madera, por supuesto, que es fácil, y tradicionalmente, inclusive tribus habían podido aislar lo que era metanol, producirlo. Hubo antecedentes, por ejemplo, de cuando hubo prohibiciones de leyes secas en algunos países, cómo contrabandeaban alcohol y se produjeron casos de muerte también. ¿Okay? Esto es importante comprenderlo. Pero este tipo de alcohol, metanol, se comporta distinto por la estructura química. Es un solo carbono unido a 1H, que el CH3CH2OH, que es el alcohol etílico o etanol. Solamente por dejar de tener un carbono más, ya hace un daño distinto a lo que hace el alcohol etílico en el organismo. Sí, Stephanie. Bueno, Jonathan, yo me asombré de que no se alertara a la población a recoger, a evitar las bebidas alcohólicas. Entiendo que la cuarentena también puede llevar a esto, a querer producirse. Y bueno, Jonathan, lo que tú me decías, que con el peso, 10 pesos se podían adquirir y no necesitabas mayor costo. Pero ¿qué tal los servicios también de información a ministerio, no sé, de salud, comunidades, sociedades médicas? ¿Qué está pasando? Porque no hubo un reporte anterior, no sé, al haber una víctima. ¿Por qué tuvo que haber 5, 10 víctimas, 20 víctimas? ¿Ves? Pues más o menos lo que decía Jesús. Así es. Aquí realmente hay un problema, y es que es de tráfico. La gente lo usa, lo hace en lugares clandestinos y lo venden de manera como si fuera un tráfico. Lo traen de las regiones del sur del país hacia la capital y a otros barrios. La policía, el ejército tienen sus operativos montados. Cuando tú vas en guagua a esos países, a esos lugares, a los pueblos del interior, te revisan cuando van y vienen, pero siempre hay formas. Y ahí es que está la problemática. Sí, hacen un contrabando y es una temática sumamente difícil a veces controlar esa parte, y más que a veces ya hay personas aquí mismo con laboratorios que lo están fabricando. Entonces, puntualizar, por favor. Es un tipo de alcohol, pero muchísimo más dañino que el alcohol normal. Exacto. Jesús, gracias. Bastante inflamable y explosivo. Sí, para que tengamos una idea de las personas que nos escuchan también y que nos ven, fíjense que el metanol se ha utilizado también como combustible alterno a la gasolina, ¿okay? O también como aditivos a lo que es la gasolina y a combustibles que son por ejemplo, para aviones y para otro tipo de vehículos. Y también se utiliza como aditivo en los anticongelantes de los vehículos. Es decir, tiene otros usos en la industria de los hidrocarburos. Eso es para que nos demos cuenta de hasta dónde puede llegar, o sea, de qué tanto efecto pues, puede causar el metanol en el cuerpo. Sí, me gustaría aquí, lo hacemos un poquito interactivo,
y nos están preguntando en las redes sociales que si el metanol es de venta libre, tanto aquí en el país como en el país del doctor Ecuador. Que por qué es tan fácil o asequible. Sí, ahí era donde quería llegar para complementar y un poquito lo que decía César, ¿no? Luego, cuando esas bebidas se están elaborando, en ese proceso de elaboración de esas bebidas, digamos, de forma clandestina, de forma que no cumple con los estándares normales, entonces corres el riesgo de contaminarse la bebida, ¿ok? Durante ese proceso de elaboración. A veces puede ser que se adultera de manera, o sea, que se adultera la bebida de manera intencional, pero en estos casos lo que yo entiendo, lo que creo que puede estar pasando es que hay como hay una contaminación en el momento en que esa bebida está en el proceso de destilación de ese ron, hay una parte en donde debe guardarse en recipientes de madera. Entonces, eso muchas veces, si no se guardan las medidas adecuadas, esa madera desprende lo que es el metanol y es lo que contamina la bebida. Fíjense que nosotros tenemos ese problema. Sería, ¿verdad? ¿Perdón? Potencializa la bebida. Sí, pero nosotros tenemos pero el asunto es que, o sea, realmente el metanol no debe estar ahí, por eso digo que se contamina, ¿entiendes? Entonces, sí, el metanol no debe estar ahí. Ok, entonces, eso realmente, fíjese que ese problema del clearing es algo cíclico, o sea, eso no es continuo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un lote o digamos que una producción, una parte de la producción que se contaminó. Recuerdo que alrededor de más o menos en marzo, abril del 2017 hubo otro brote no tan grande como hubo unas 20, 25 personas que salieron afectadas. Y entonces, pero luego se detuvo. Eso probablemente se siguió, no es que se dejó de producir, probablemente se siguió produciendo, pero no estaba contaminado. Ahora vuelve otra vez porque probablemente se contamina de nuevo y bueno, ese lote pues es lo que ha venido afectando a la población. Ojo, lo que estoy diciendo acá no es, o sea, son, digamos que algunas ideas. Claro. Sí, porque no hay una información oficial tampoco de las autoridades, pues hasta el momento no la conozco, no sé, probablemente sí la hay, pero yo no la conozco. Entonces, eso es algo muy importante que hay que determinar. Chicos, entonces, ¿qué síntomas, cuál es la fisiopatología de una intoxicación por etanol? ¿Qué podemos encontrar nosotros para identificar realmente que tenemos intoxicación por metanol? Excelente pregunta. Bueno, buenísimo. Esa pregunta, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Escuchan? Sí, claro que sí. Qué bueno, muchas bendiciones para todos. Amén. Caras conocidas. Bueno, muy buena pregunta. No sé si alguno de los compañeros quisieran iniciar o pudiera yo. Doctora, bienvenida. Colaborar en esta parte. Claro. Bueno, es lamentable hablar lo fuerte que ha sido, por lo menos aquí con nosotros, ver esos pacientes cuando llegan con esa sintomatología, como pregunta nuestro compañero. Lo primero es que si nos vamos a lo que es la parte de lo que es la definición un poquito médica, todos nosotros sabemos que esos metabolitos tóxicos que produce el metanol, como lo son el formaldehído y el ácido fórmico, esto se conjuga todo en el hígado, son los principales causales de la sintomatología de los pacientes que acuden a nuestro centro por intoxicación por metanol. Y una de estas, de las más frecuentes, son el dolor en epigastrio, vómitos, y muchos no llegan con el motivo de consulta clásico, que es la visión borrosa y la pérdida de la visión. Que estos son ya una sintomatología un poquito fuerte, es lo que está moviendo, es lo que está llegando a nuestra sala de la emergencia, acompañado de cialorrea y algunos en los casos extremos la convulsión. Así es.
¿Cuáles serían más o menos el abordaje inicial en estos casos con el uso desmedido de esta sustancia? ¿Cuáles serían más la parte clínica? Llega el paciente y ya el emergenciólogo muy bien ya comienza a hacer su labor. Bueno, en la parte nuestra, medicina de emergencia siempre trabaja protocolos. Usamos muchos protocolos y planes de contingencia y rutas críticas. Al nosotros notar que estaba habiendo una asistencia masiva de pacientes con intoxicación por metanol, obviamente tú tienes que activar un plan de contingencia. Esto se activa dentro de la sala de la emergencia y tú tienes que hacer una ruta crítica relacionada con lo que es el triaje en el momento de la llegada de ese paciente a la sala de la emergencia, y lamentablemente esos pacientes, por el nivel de la sintomatología que llegan, lo encasillamos inmediato en lo que es el triaje naranja y rojo, en el contexto de lo que es el nivel de atención Manchester. Entonces, inmediatamente este paciente llega, que se visualiza la sintomatología, pasa directamente a lo que es la sala polivalente o a la sala de trauma choque, porque es normalmente punto naranja y llegando en lo que es el punto rojo de la evaluación. Ese paciente puede llegar por su propio medio, como puede llegar por el 911. Entonces ahí nosotros empezamos el abordaje inicial. Y nada, manejamos mucho también lo que es el término del toxidromo, buscar la huella tóxica en ese paciente, y tenemos un tiempo ganado porque ya sabemos que la intoxicación es por metanol y eso te ayuda, porque cuando tú tienes un paciente que te llega a la sala de la emergencia y tú le haces un abordaje toxicológico, tú tienes que saber cuál es la sustancia a la que se expuso el paciente. Eso se llama realmente toxidromos. Tú tienes que valorizar el toxidromo de ese paciente. En el punto nuestro tenemos ese tiempo ganado porque ya sabemos que es el metanol. Entonces, la huella tóxica, bueno, ya la ganamos. Si no la tuviéramos que encajar todos estos toxidromos y buscar la sintomatología agrupada que normalmente tú puedes encontrar en ellos, determinar si es por opioides, si es por un colinérgico, un anticolinérgico. En este punto ya nosotros sabemos que es el metanol, y la mayoría de la sintomatología que presentan estos pacientes está dentro del toxidromo del grupo de los anticolinérgicos, la mayoría, aunque hay algunos que están en los colinérgicos por la misma mezcla que han hecho con la bebida adulterada. Entonces, en este punto, nosotros iniciamos el abordaje inicial, que es esencial en el paciente cuando llega con el vómito, la cialorrea, el dolor en epigastrio. Un abordaje exhaustivo con lo que es la parte de la descontaminación en el contexto de lo que es la sustancia interna. En este punto, la sustancia interna, que aquí es el metanol. Ok. Chévere, excelente. Una explicación muy amplia. Sí, muy buenísima, muy bien. Así es. Quería hacer una pregunta, si me permite, doctora Elsa, directamente. Aliento etílico, característico en estos pacientes, ¿les llegaron? Unos cuantos, no todos, porque teníamos algunos, por la historia, el etilismo era agudo. Habían otros que eran pacientes ya que tenían un etilismo crónico, que eran tomadores habituales, y estos pacientes fueron los que presentaron las principales complicaciones, y muchos de ellos realmente terminaron en lo que era ya la fase final y difícil de nosotros como médicos ver en la sala de la emergencia, la muerte. Porque ya son personas tomadoras crónicas, etilismo crónico, y se nos hacía un poquito más difícil ya porque llegaban en una fase muy avanzada, llegaban ya con una cialorrea, llegaban ya con una falla ya en encefalopatía hipóxica, muchos llegaban en convulsiones, y otros llegaban ya en reconocimiento de cadáver. Muy difícil para nosotros poder actuar ahí en esa fase. Entonces, sí, justo lo pregunto, si me permite, es por esto. Entiendo que también, por ejemplo, nos están observando algunos médicos, y si es necesario entender que no dejamos la medicina de lado, tengamos la especialidad que tengamos. La semiología, como usted dice, doctora, importantísima,
empezar a hacer triaje, a empezar a reconocer antecedentes. ¿Eres una persona que ha estado expuesta a químicas o no? ¿Tienes antecedentes de alcoholismo o no? ¿Qué implicación tiene haber sido alcohólico o tener hábitos alcohólicos frecuentes? Porque eso implica que tu hígado ha producido más enzimas que, por ejemplo, aquella persona que no ha bebido. Esto implica que específicamente para el metanol, tu hígado, los metabolitos tóxicos del metanol se van a producir más rápido que en aquellas personas que no son consumidoras de alcohol frecuentemente. Y entonces la psicología, poder diferenciar y entender lo que Jonathan preguntaba, la fisiopatología de todo esto, te hace diferenciar ya unas personas de otras. Claro que sí. Por lo que me cuentan, puedo comprender nuevamente y repito que la cuarentena ha llevado a esto, a pensar qué podemos hacer para pasar el tiempo. Vamos a beber. Yo lo compartía en algunas otras charlas. Las personas que están acostumbradas no solo al alcohol, a combinar alcohol con otras drogas. Imagínate las personas que trabajan en alguna industria, por ejemplo, que están expuestos a solventes o son dispensadores de gasolina, donde ya de por sí alcohol, solventes, te van a dañar hígado. Ahora, por ejemplo, con el clerén, el metanol, muchísimo peor. Se agregan varias cosas. Sí, ahí yo quisiera también, para complementar lo que estaba comentando la doctora, y también sí, complementar y darle un poquito más de orden en cuanto a la clínica, ¿no? Quizás la variedad, la razón por la cual los pacientes, como ella dice, llegan en una gran variedad de manifestaciones clínicas, es porque la intoxicación tiene la clínica, los síntomas de la intoxicación tienen varias fases. Entonces, en una primera etapa, los pacientes van a estar como si fuera una borrachera normal, ¿ok? Como si fuera una borrachera, pero con síntomas por etílico. como una borrachera por alcohol etílico, no, pero con síntomas un poquito más pronunciados, o sea, más dolor de cabeza, vómitos un poco más frecuentes, más intensos, y ya. Eso puede pasar en las primeras 24 horas, 30 horas. Luego viene un periodo como un periodo de latencia donde hay muy pocos síntomas o no hay síntomas, y luego ya posteriormente a las 72 horas más o menos, a los 3 días, empieza entonces, después que todo ese alcohol, ese metanol se ha metabolizado en el hígado y ha empezado a desprender todos esos metabolitos que dijo la doctora, el ácido fórmico y el formaldehído, es que empiezan la clínica más grave, donde hay el deterioro neurológico. La clínica se caracteriza por un deterioro neurológico importante. ¿Por qué? Porque lo que hacen los pacientes es una acidosis metabólica. Entonces tenemos un paciente acidótico, por eso es que tiene esos síntomas desde el punto de vista neurológico, por eso es que tiene una respiración muy particular, una respiración acidótica, y también tiene, las alteraciones visuales ya es por otra causa, es porque los metabolitos, es porque ese producto, los metabolitos del metanol actúan a nivel del nervio óptico, causando inflamación y a veces hasta necrosis. Entonces, puede ocasionarse, doctor, disculpe que le interrumpa, puede ocasionarse que las personas que ya estén cursando con una fase específica de la intoxicación tenga la neuropatía óptica, como bien cita la bibliografía. Sí, ¿Es específico de una fase o puede ser en la primera fase o es específico de la segunda o tercera fase? Usualmente tercera fase. Exactamente. Segunda, tercera fase. Ajá, ya cuando está un poco más, ya cuando hay más gravedad. Porque ya entonces empiezan otros síntomas. Si eso ocurriera tempranamente, te aseguro que la gente no lo deja para después, acuden de una vez. Entonces, porque al principio lo van a confundir como si fuera Exactamente. Un ratón, como le decimos en Venezuela, o aquí sería una resaca. Una resaca. Sí, porque ciertamente, y disculpa que te interrumpa, ciertamente la metalemia, que era lo que usted estaba definiendo, leve, moderada y severa, si es una persona que hace un traguito social, suponiendo, un traguito social, queda en la primera fase, que la embriaguez, ok, perfecto. Pero la segunda fase y la tercera fase de la metalemia, moderada y severa, las vemos en los pacientes que son tomadores crónicos, que tienen etilismo crónico. Entonces, lamentablemente, en ellos es que
el proceso es un poquito más largo y más difícil. Sí. Y de hecho, por esa razón es que muchos terminan mal y otros terminan con una ceguera ya permanente, porque es que el nervio óptico en la parte axonómica ya está desmielinizado, porque el metanol con el tiempo se va acumulando, ese metabolito tóxico, y se va acumulando en lo que es la parte axonal del nervio óptico y va creando una cronicidad. Entonces ya cuando tú llegas a esa fase, ese usuario con etilismo crónico ya llega a esa tercera fase, ya es tarde. Hay muchos que han podido salir alta, pero todavía siguen con la parte de la ceguera, que tienen que darse un seguimiento con lo que es ya el consultor de oftalmología, porque ya quedaron en esa fase, y es porque son usuarios ya que están en etilismo crónico y ya tenían el acúmulo, porque el alcohol está o estuvo, el que toma está adulterado, o el mismo que sigue comprando sigue vendiéndose adulterado. Y esa es una de las... Eso es importante, porque ya eso también nos caemos en uno de los principios básicos de la toxicología, que es la dosis, ¿no? Eso ya... Eso iba a preguntar. Sí. Ese es un principio, eso no es nuevo, ya es un principio de hace más de 500 años que Paracelso nos dijo eso, ¿no? Y todavía eso sigue vigente, el tema de la dosis, ¿no? Solo la dosis hace el efecto. Y justamente, sí, justamente eso es un elemento súper importante en cualquier intoxicación, no solamente en esta. Esa también puede ser la razón por la cual vemos casos que se van de alta sin mayor complicación, o casos que se complican mucho, como son los que están llegando ahí al hospital donde está la doctora, y que bueno, ellos están atendiendo en estos días. Y en esa parte de la dosis yo incluso me voy un poquito más lejos, porque hay literaturas que te habla de 40 miligramos por decilitro, de que esta fase es súper letal, pero en algunos casos que nosotros manejamos en nuestro hospital, pudimos observar que se encontraron 50 miligramos por decilitro en sangre. O sea, muchos de ellos terminaron lamentablemente en la muerte, y algunos que sobrevivieron, que quedaron con la ceguera permanente, tenían este nivel de metanol en su sangre, o sea, 50. Parece que en este punto habría que ver qué tanta era la concentración, porque la literatura habla de que 40 miligramos por decilitro es mucho. Imagínese 50, mezclado con otras sustancias. Claro. Para que los que nos escuchan y el pueblo que no es médico, podría decir, una gente que esté tomando, ¿qué cantidad de mililitros que puede decir, bueno, esto le puede causar síntomas leves, o tal cantidad, una botella de 50 mililitros, 70 mililitros, 100 mililitros, le puede causar síntomas severos a una persona que se siente y se beba una bebida ya contaminada con metanol? Bueno, en el punto llano, o sea, no deberían ni siquiera de tomarse ni un cc ya del cleren. Claro, ya sabemos independientemente del cleren. Pero ¿qué nosotros hemos vivido? O sea, ¿qué hemos aprendido? Que es difícil tú decir, bueno, me voy a tomar un ron X, porque hemos visto personas llegar con ese ron X súper adulterado. O sea, se me hace a veces hasta difícil mencionar los nombres aquí. Eso nos conllevó a nosotros a crear una ficha para nosotros poder decir, mira, pero son estos, la mayoría de estos. Y de hecho, ya tenemos clasificado cuáles. Mira, este vino, ese es fuerte, esa persona vino con este y el familiar trajo este. Para nosotros, por un ejemplo, poder ayudarnos un poquito más en el contexto investigativo, porque somos un hospital docente. Incluso agregamos el tiempo de la exposición. Tengo una muestra para nosotros poder más o menos decir, bueno, mira, de tal sector están llegando tanto, y esa persona dice que tenía una semana tomando ese alcohol, tipo de alcohol consumido, para nosotros poder saber y poder ayudar un poquito a la población en este punto, porque yo entiendo que si yo quisiera tomarme un traguito en mi casa de un whisky, caramba, yo quiero saber si ese whisky me lo están vendiendo original o me están vendiendo un whisky adulterado, como nosotros hemos evidenciado. O sea, tomarse 4 cc, 5 cc
suponiendo nosotros, o media copa, medio vaso mezclado, el tal Key-Pride, no sé qué tiene el Key-Pride, pero ese es una de la mayoría, el Key-Pride, no sé qué, cómo es la botella, cómo lo venden. Pero no, esto era Key-Pride, tenemos una semana tomando Key-Pride. O sea, eso lo vivimos. Entonces, Ya, y en sí, ese también, punto, ¿no? Perdón. Igual, hablamos de bebidas adulteradas. Nadie va a medir concentraciones, nadie va a decir, bueno, a qué concentración tengo Voy a metanol y tomar etanol para hacer la diferenciación. Simplemente, exacto. según lo que me explican, es algo casero, ¿no? Ya. sí, Sí. pero sí pudimos ver que la persona van con en el contexto del cleré. O sea, no es lo mismo que yo vaya y compre un Columbus, como ha pasado, y esté un poquito adulterado. Pero por un ejemplo, la persona que tomaron Cleren como tal, que es una bebida de fabricación casera y legal aquí en República Dominicana, ellos decían que se lo vendían por onza. Por un ejemplo, nos decían, no, un biberón y una onza, 2 onzas de biberón, de un biberón, y eso te lo vendían en tu recipiente que tú llevaras. Pudiera ser cualquier botella, pudiera ser como una botella de agua, y te vendían 1 onza, 2 onzas o 3 en el mismo sector. Alguien que iba y vendía así, de onza, costo por onza. Ya. Bien, entonces Sí, ya sí. en ese punto podíamos nosotros, como cuánta onza más o menos tenía esa botella. No, tenía como sus 5 onzas. Bueno, pero eso es mucho. O sea, nosotros decíamos, pero entonces si estamos encontrando 50 miligramos por decilitro en el suero de ese paciente, caramba, esa mezcla es mucho, o sea, es puro, es Claro. muy puro. Muy puro. Pero encontramos acetona también Claro. en la liga. Que se usa para- Encontramos formol también. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo es esa fabricación? Por supuesto. usan Sí, para destilar. Doctor, ahí y es. entonces, ajá, No, que ahí es súper importante esa labor que están haciendo ellos ahí en el hospital, porque es una labor de vigilancia epidemiológica y es una labor de farmacovigilancia, entre comillas, o sea, que ellos están haciendo para facilitarle el trabajo a las autoridades y hacer, digamos, que una investigación retrospectiva de dónde, para saber de dónde vino originalmente el producto, quién lo fabricó, cómo se hizo, y poder tomar ya cartas en el asunto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista policial incluso, ¿no? Así es. una pregunta. Entonces, claramente, desde el punto de vista de la toxicología, si tenemos cómo hacer pruebas de etanol, todo eso, bueno, fácil diagnóstico. Pero ¿qué otras pruebas? Me preguntan por aquí por las redes. Para clínicas yo podría hacer que me orienten al diagnóstico del cuadro clínico que me está presentando y lo tengo dudoso y quiero hacer pruebas que me lleven a ese diagnóstico. Buenísima pregunta. Bueno, realmente para determinar el nivel de metanol, ciertamente se toma la muestra en un tubo seco, sin centrifugarse, simple y llanamente. Igual como tú tomas una muestra para una química, pero en vez de centrifugarse, como se centrifuga la química, ese no se centrifuga porque ellos necesitan el suero para poder obtener el alcohol, el nivel de alcohol y el alcohol o otras sustancias en ese tubo. Esa fue una de las medidas que nos dijeron los analistas. Tiene que ser así y no centrifugar para Y nosotros poder sellarlos. ver y sellarlos. También le dimos parte del líquido para ello ayudarse un poco más y hacer la investigación. Pero cuando ya tú tienes el paciente en la sala de la emergencia, en el punto naranja, llegó en el punto naranja en el que tú puedes accionar, ¿bien? Ahí tú tienes que tomar ciertas analíticas complementarias para tú poder ayudarte un poco, porque realmente esto te altera las enzimas hepáticas, te altera las enzimas pancreáticas, te altera sobre todo la química, la urea y la creatinina, y ese paciente obviamente tú tienes que hacerle unos gases arteriales porque los niveles de bicarbonato y el pH es importante para tú poder definir el manejo en ese paciente. El inicial tú lo vas a hacer como quieras, porque si el paciente llega en una condición de paro, obviamente tú tienes que correr tu protocolo de paro. Y luego, si salió del paro,
continuar con el protocolo del manejo postparo. Pero si tú recibes un paciente que te llega en la fase aguda, en la fase de un nivel de atención naranja, tú tienes que ejecutar todas esas acciones para tú poder tener o mejorar el pronóstico de ese paciente dentro de tu sala de emergencia. O Y obviamente, exacto, si el paciente llega convulsionando, tú sabes que el manejo es por sintomatología. Tú tienes que trabajar esa convulsión en ese paciente. Bien. Entonces, eso es sumamente esencial, igualmente que realizar un electrocardiograma, porque sabemos que esta intoxicación puede provocar fibrilación auricular en el paciente. Y si tú lo dejas así, obviamente el paciente termina también en paro en fase final. Entonces, en la parte inicial, todas esas acciones son necesarias. Monitorización del paciente, toma de muestras, hemograma, químicas, electrolitos, que es súper importante porque esta patología también te provoca un desequilibrio hidroelectrolítico, sobre todo del potasio y del sodio. Entonces, esos electrolitos te conllevan a arritmia. Entonces, tú tienes que manejarlo. Entonces, esas son... Doctora, si me permite una pregunta, rapidez, velocidad con que se ha instaurado, por ejemplo, ya lo mencionabas tú, uso de bicarbonato para mejorar el pronóstico, inclusive del paciente, la mejoría de esa acidosis metabólica. Lo que nosotros estamos haciendo es tomando el parámetro real de si el pH en el gas arterial está por debajo de 7.3, ahí sí, porque no todos necesitan el bicarbonato. Sí, por supuesto. No todos lo necesitan. Por o sea, supuesto. Y si el bicarbonato baja por debajo de los 15 como parámetro cardinal, entonces nosotros ahí sí valoramos el bicarbonato en ese paciente, porque obviamente usted sabe que ese tóxico, el ácido fórmico, es el principal causante de la acidosis metabólica en ese paciente, pero no todos llegan a necesitar el bicarbonato. Gracias a Dios. Correcto. Gracias a Dios. Bueno, yo no sé la experiencia de Jesús allá en Venezuela cuando él estaba en Caracas, perdón, yo estaba en la costa, en Maracaibo, frontera con Colombia, él estaba ya en la parte central. Nosotros en el hospital, en manejos que tuvimos de estos casos, gracias a Dios también, no todos necesitaban lo que era bicarbonato, porque como saben, la hidratación ya podía recuperar a muchísimos de ellos y restaurar, por supuesto, la parte electrolítica, amén de aquellos que estuvieran graves, sí, que había que manejar brechas aniónicas, gap aniónico, todo lo que sabemos, medir la parte osmolar. Bueno, no sé, Jesús, ¿cómo lo veías tú allá en Caracas? Sí, básicamente es eso, pues yéndonos a la pregunta original, que era alternativas en caso de que no tengamos niveles de metanol, pues nos tenemos que enfocar en cuál es la clínica, todo lo que dijimos anteriormente. Si sabemos que el principal problema que genera este elemento es la acidosis metabólica, pues una de las principales pruebas que debemos hacer son gases arteriales y electrolitos. Sabemos que el potasio va unido mucho va muy unido a todo lo que tiene que ver con el tema del equilibrio ácido-base. Y sí, obviamente hay criterios para tú colocar bicarbonato o no, y eso es universal, no tiene que ver con la causa, ¿no? La causa. En este caso sobre todo. Entonces, y hablando, sí. perdón, de hospitales donde no se puede hacer esta analítica, allá en República Dominicana, no sé, hospitales de menor nivel o complejidad, ¿cómo se vio todo esto? Bueno, ciertamente, lo mismo que dijo el compañero Jonathan, realmente eso va relacionado con la clínica del paciente. La severidad de los síntomas va relacionado con la severidad. Con la ingesta y la severidad. En ese punto tú pudieras trabajar a ese nivel. Trabajar la severidad del cuadro con el manejo del cuadro y tus gases arteriales, porque no todos los hospitales pueden tener la facilidad de mandar a analizar la sangre por la misma vía. En el contexto nuestro, realmente hicimos el protocolo, lo canalizamos porque teníamos muchos casos. Esto alertó a nuestras autoridades externas y nos visitaron a conocer los casos y ayudarnos con el análisis de las muestras. Pero si tú no lo tienes, obviamente tú tienes que trabajar la sintomatología del paciente, que va directamente proporcional con la ingesta, como está clasificado en mucha literatura,
y tirar para adelante con tu manejo inicial para tú sacar a tu paciente. Claro. Tus gases arteriales y tus medidas de soporte. Claro. Sí, es Sí, así. sí, Mire, bien mejor. chicos, tenemos, como es un programa de transmisión nacional, tenemos preguntas aquí en las redes sociales. De igual forma, tenemos en la vista del programa el doctor Franklin Gómez, parte de las autoridades de nuestro sistema de salud y un empoderado de lo que es la emergencia y los protocolos que se han establecido. De igual forma, tenemos acá la señora Yonelis Fernández. Ella nos comenta que si en República Dominicana hay algún centro de toxicología, y esa es una de las mayores interrogantes, y queremos saber cómo está nuestro país, si tiene algún centro, qué sugerencias pueden darles ustedes, chicos, que tienen el manejo específico para estas cosas. Sí, eso es muy importante. La mayoría de la toxicología en general se maneja a través de centros especializados, así como tenemos hospitales materno-infantiles, hospitales oncológicos, todo ese tipo de centros especializados. También existen centros toxicológicos, ¿ok? Eso es a nivel mundial. Unos más grandes que otros, a veces funcionan. Muchas veces no es un hospital completo de toxicología, o generalmente son servicios de toxicología dentro de un hospital, o quizá una unidad de toxicología dentro de un servicio. ¿Ok? Hasta donde yo tengo entendido, en República Dominicana no existe tal ni un servicio ni una unidad de toxicología. Hay, salvo que, por ejemplo, ahora, como nos dice la doctora, afortunadamente ellos tomaron esa iniciativa y ellos se entrenaron en lo que tiene que ver con el metanol específicamente, pero siempre está presente la necesidad de una orientación más allá de lo que es una patología en particular, un caso en particular, porque bueno, siempre la experiencia es buena y todo. Entonces, la idea es que nosotros, de hecho, República Dominicana es, si no recuerdo mal, el único país de todo Centroamérica y el Caribe que no cuenta con un centro especializado de atención toxicológica. Y aquí estamos hablando, en este momento, en estos días, estamos hablando del metanol, porque es algo que está en el tapete. Okay, y que ha opacado o que está ahí prácticamente opacando a la situación del coronavirus, que ya es bastante importante. Pero no podemos olvidarnos, nosotros como toxicólogos nos afecta o nos preocupan todas las intoxicaciones. Entonces, nosotros, República Dominicana es un país donde la agricultura es uno de los principales medios económicos. Entonces ahí también se usan plaguicidas, se usan agroquímicos, se usan una gran cantidad de productos que también pueden provocar intoxicaciones agudas y crónicas. ¿Okay? Tenemos una cantidad de intentos suicidas que quizás algunos llegan a término porque no tenemos algún centro especializado o personal también capacitado en atender ese tipo de intoxicaciones. Tenemos una gran cantidad. Tenemos también adicciones, alcoholismo, drogas, sobredosis por drogas o pacientes con consumo crónico de drogas. Entonces no hay tampoco centros tan especializados en eso a nivel público, sobre todo a nivel público, que es lo que necesitamos también fomentar. Entonces, bueno, uno como extranjero acá en el país, pues la idea es aportar soluciones, tratar de sensibilizar un poco a las autoridades para que puedan, o sea, para poder también aportar un poquito esa experiencia. Sí, realmente es importante tener esos centros definidos, porque cuando tú tienes ya médicos y en Ecuador, que se han doctor, ¿cuál formado. es la experiencia con los centros de toxicología que usted tiene? Ya no sé si la doctora Elsa quiere terminar lo que está diciendo, no hay problema, ya les respondo, claro que sí.
Respondo, claro que sí. Bueno, que realmente lo que dijo el compañero, el psicólogo, es real, pero tuve la oportunidad de que cuando estaba haciendo mi especialidad en el Hospital General Plaza de la Salud, se inició un proyecto de una unidad toxicológica, recuerdo que se llamaba Centox. De hecho, tuve un entrenamiento ahí en base a lo que es toxicología por varios meses. Y de hecho, fortalecí bastante la parte de lo que son los toxidromos, el manejo de lo que son la huella tóxica y de contaminación de pacientes y de buscar la sustancia para poder accionar en ese punto. Y de hecho, en nuestra sala de emergencia, donde existe un emergenciólogo, maneja los protocolos de toxidromo, maneja las intoxicaciones. O sea, no tendrá el servicio como tal, pero sí el protocolo de manejo, qué hacer y qué accionar, porque nosotros tenemos realmente un público en el contexto de los opioides, en el contexto de esos pacientes que utilizan medicamentos psiquiátricos, que hay muchas intoxicaciones que se acumulan en esos grupos de los toxidromos, y tenemos por lo menos el expertise, no la especialidad como tal, no la especialidad como tal de toxicología, pero sí agradecemos esa parte a nuestra formación en el Hospital General Plaza de la Salud, y nos fue de mucha ayuda cuando se inició Centox allá. Fue un proyecto que no duró mucho tiempo, pero lo que sabemos y cómo manejamos esta parte se lo debemos a ese gran entrenamiento y a ese proyecto que se inició ahí en ese tiempo. Sí, yo tuve la oportunidad también de conocer el proyecto bastante a fondo, ¿no? Pero sí, lamentablemente eso no se dio y pues seguimos en esa situación. Así es. En la espera de que se retome esa parte. Sí. Sí, yo quisiera decir algo con todo respeto a todos los profesionales, en el sentido de que, a ver, cualquiera tiene una emergencia, puede diagnosticar porque somos médicos y somos formados, alguien infartándose, luego de estabilizar la parte aguda, por supuesto, dependiendo del nivel del centro de salud u hospital donde estés, llamas al cardiólogo generalmente para que te atienda. Agradezco de verdad, y vuelvo a repetir, el equipo multidisciplinario que necesitan las unidades de toxicología, que existan, no es algo para mí opcional. Aquí en Sudamérica, Colombia, Venezuela, Perú, aquí Ecuador, hay centros de información toxicológica, Argentina, Uruguay, Chile, es decir, en Paraguay inclusive. Me preocupaba lo que decía Jesús, de que parece que es el único país de Centroamérica que no tiene un centro así, y yo decía, no puede ser, bueno, ya lo habíamos conversado, ojalá que se logre rescatar la capacitación a médicos, colóquese que no sea posible aperturar un posgrado en toxicología, pero ¿por qué no una escuela continua? Que ya lo conversábamos contigo, Stephanie, y bueno, ojalá que se pueda cristalizar esto, pero creo en el respeto, en el equipo multidisciplinario. Claro. Entiendo que puedan haber recursos, que haya que destinar recursos a esto, pero la pregunta para mí sería esto: ¿República Dominicana está preparada para otra ola masiva de intoxicaciones, no solo de clerén, como decían antes, de drogas, plaguicidas, todos los efectos agudos, crónicos que hay que hacer, que corresponden también a escenarios de efectos de exposición específicos o generales, derrames de químicos? Yo me dedico a la parte industrial en general más que todo, y ya nos vamos a volver una locura de tantos químicos. Sí, bueno. Hay una cosa que yo quisiera también complementar con respecto a lo de los centros toxicológicos, y es que un centro toxicológico no es solamente un centro de referencia donde atendemos pacientes. Un centro toxicológico es un centro que presta asesoría regional y nacional. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, en Dajabón, y ese paciente va a un centro hospitalario de allá, el médico que lo está atendiendo puede llamar, puede comunicarse aquí a Santo Domingo, a donde sea que esté el centro toxicológico. Así es. Y se le da la orientación para que pueda tratar al paciente. Ok, entonces eso, ahí sí se necesita de una persona que tenga experiencia en todas las patologías toxicológicas, porque
créeme que eso no es tan sencillo, tratar de diagnosticar y sobre todo usando los ojos de otros, ¿no? Y nosotros, como parte de nuestra formación como toxicólogos, en casi todos los posgrados, parte de nuestra formación está ahí, es atender pacientes a distancia, es dar asesoría a distancia. Online. ¿Ok? Bueno, cuando yo me formé hace ya unos cuantos años, lo hacíamos vía telefónica. Vía telefónica. Entonces, Sí. pero era funcional, ¿no? Pero eso se hacía y eso se hace. ¿Cuál es el compromiso? Digo, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Es bastante importante esa parte ahí, doctor César. Nosotros como país debemos comprometernos a incentivar a nuestras autoridades y a llevar propuestas que puedan ser en beneficio de lo que es por lo menos una unidad de toxicología, donde podamos inclusive buscar información epidemiológica, de cuántos casos, qué provincia, es decir, las bibliográficas están nulas en cuanto a lo que es la incidencia y los cargos epidemiológicos que tenemos, simplemente por las informaciones de las noticias o por entre manos de compañeros que se va comunicando los casos, porque ha conllevado a varios fallecimientos. En esta ocasión, quizás un poquito más relevante con el empuje de esta pandemia. Así es. No, realmente yo de verdad que admiro mucho toda la labor que están haciendo en el Hospital Moscoso Puello, porque de verdad que se han puesto los pantalones y han atendido a todos esos pacientes. Y bueno, eso quizás puede ser un buen inicio para una unidad allí. O sea, yo estaría en la disposición de reunirme y ver de qué manera se puede iniciar algo, ya que hay tanta disposición y hay al menos esa semilla sembrada allí de que se están atendiendo todos esos casos y bueno, profundizar un poco en ese sentido y dar, como dice César, comenzar quizás con una pequeña formación continua y de allí pues ir hacia adelante. Sí, preguntan aquí en las redes, doctores, que si hay algún antídoto para el metanol o solo el soporte según las complicaciones que llegue el paciente a la emergencia. Si pueden contestar ustedes, con mucho gusto. Sí, yo quisiera darle primero, yo quisiera preguntarle a la doctora cómo están tratando a los pacientes allí, antes de responder. Lo primero es, Jesús, que para nosotros en el Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello esto ha sido un gran reto, realmente. Un reto, soporte, dificultad, observo, me caigo, me levanto, observo, me caigo, me levanto en equipo. Claro. Entonces, realmente ha sido un reto. En el contexto del antídoto, realmente, usted sabe que uno de los principales manejos que se utiliza para revertir esas intoxicaciones es el etanol, el alcohol etílico. Hay una dificultad para nosotros en el contexto prácticamente de la adquisición, en el porcentaje que se necesita tenerse, que se necesita trabajar, llámese 96%, 40%, por lo que hemos tratado en unidad con el servicio de gastroenterología, hacer ciertos cálculos para poder manejar estos pacientes en combinación con dextrosa al 5%, porque no tenemos el famoxide, el Lixón, que aparece en otros países, el formoxide. No lo tenemos. Tisole. Entonces realmente nosotros nos estamos ayudando haciendo los cálculos con el etanol, que es el que sí puede revertir de una manera efectiva en los casos que sí llegan a tiempo a la sala de la emergencia. O sea, ya habíamos tenido experiencia personal con el manejo de los intoxicados con tiner, que es un etilenglicol. O sea, yo lo había utilizado ya en los intoxicados por tiner. Una vez me llegó una paciente intoxicada
por una ingesta de thinner, porque accidentalmente en Moscoso Puello hace como 4 años, y por el cálculo que vi del etanol pudimos revertir un poco el cuadro de la paciente y llegó a tiempo. No pude hacer una documentación del caso, pero pudimos ayudar ahí. Entonces, en este punto nosotros estamos haciendo los cálculos del etanol para poder revertir la intoxicación del metanol en los pacientes que no están llegando a tiempo. Combinaciones con dextrosa al 5%. Estamos utilizando MBI porque no tenemos la tiamina de una manera asequible. Y realmente todo lo demás con un manejo sintomático. Y no ha dado resultado. Muy bien. ¿Han tenido que utilizar el tipo de hemodiálisis, ya sea intermitente o regular, en alguno de los pacientes? Sí, utilizamos hemodiálisis en 5 pacientes. Muy bien. Perfecto. Wow. Sí, básicamente es eso, pues como dice la doctora, el etanol, hay presentaciones intravenosas y también se puede usar vía oral. Ya es cosa después de contactarnos y darle algunas recomendaciones, doctora, de cómo se puede hacer de manera un poquito más sencilla y quizás no tengan que emplear las interconsultas con gastro. Perfecto. Entonces, sí. Nosotros realmente lo estamos utilizando vía oral. Ok, perfecto. No, bueno, esa es la alternativa. Eso, y no podemos dejar que los pacientes se queden sin tratamiento. Conocemos la parenteral, llegamos a utilizar un poquito de la parenteral, pero realmente usted sabe que como todo servicio de sala de emergencia es importante tener un soporte independientemente de que tú manejes qué tanto la dosis y el manejo inicial del paciente. Y en este punto es importante para nosotros el soporte de gastroenterología y de nefrología en esos pacientes, porque son pacientes que han tenido larga estancia en nuestra sala de la emergencia. Entonces necesitamos ese soporte allí. Ya después del manejo nuestro necesitamos ese soporte allí hasta que el paciente sea derivado a la sala de internamiento o a la sala de cuidados intensivos, como hemos tenido varios casos. Ahora mismo nosotros tenemos varios casos que están siendo seguidos en sala de intensivo y ya los de intensivo fueron movidos a planta y los de emergencia que pudieron subir, bueno, pues ya subieron. Y esto es un logro importante para nosotros como un hospital complejo, tradicional, un tanto difícil, y de verdad que nosotros nos sentimos orgullosos del trabajo que estamos haciendo con el equipo, Claro. sala de emergencia. Muy bien. Claro que sí. ¿Alguna otra intervención, Jonathan, para ya ir dando... Ya sería bueno que nos vayan las recomendaciones ya finales, que nos vayan diciendo asunto de qué podemos hacer para la promoción de la prevención, para que esto no vuelva a ocurrir. Si me permiten hablar a mí, se han ideado muchas campañas, gente que sea influyente, artistas, etcétera, que llamen la atención a la población a evitar el uso de este tipo de bebidas, porque son influyentes, por eso, deportistas, etcétera. Vive sano, mantén tu cuerpo sano, no te envenenes. Campañas para educar a la población existen. Segundo, dotar hospitales, por supuesto, pero ¿de qué te sirve tener dotados hospitales si tienes médicos que no saben usar eso? Entonces también hay que capacitar a la comunidad médica. Ojalá se logre fundar esa unidad de toxicología, un servicio de toxicología adscrito a algún hospital de alta complejidad, porque es donde deben estar allí, y que sea de información, de referencia para nivel nacional. El sueño, excelente. Deseo lo mejor para República Dominicana. Desde aquí un gran abrazo de este hermano desde Ecuador. Gracias, hermano. Sí, muy importante también para la población que nos ve, o para las personas que no son médicos. Cualquiera de esos síntomas que hemos hablado, que habló muy bien la doctora y que hemos comentado acá, luego de consumir alguna bebida alcohólica, sobre todo el clerén, dificultades para la visión, un dolor de cabeza muy, muy intenso, muchos vómitos. Esa es una persona que no debe quedarse en su casa, debe acudir inmediatamente a buscar ayuda. Y bueno, si está en Santo Domingo, doctora, la voy a comprometer, pero aparentemente no. Estoy seguro que el centro que está mejor capacitado para atender a esos pacientes es el Moscoso Puello. Gracias. Corre para allá. Ese es el lugar.
Bueno, realmente mis recomendaciones para la población es mantenerse en sus casas, Flor, tranquilos. Ya yo entiendo que en las redes sociales y lo que es medicina familiar y comunitaria, que da un apoyo a todos los sectores que quedan al daño del Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello, ha hecho un hincapié importante en no tomar ese tipo de bebida y bueno, aquellas que están adulteradas, bueno, ya pararla. A esas personas que tienen ese tipo de estilismo crónico, darle sus orientaciones del lugar en ese punto de si estás en tu casa, no te pongas a tomar, porque estamos viviendo una situación difícil con las intoxicaciones por metanol. Es cuanto. Bueno, pues entonces, y ya hemos agotado el tiempo de este hermoso programa. Si usted, hermano, quería decir algo ya para la parte final, o algún aporte o algo, sería este el momento adecuado. No, ya realmente las pautas están dadas, las recomendaciones están dadas. Yo creo que nos hemos nutrido de una manera interesante de estos tres especialistas que nos han dado una panorámica general. Ya quedaría entonces incentivar la creación de centros de toxicología en todo el país y esperamos en Dios que nuestras autoridades escuchen este pedido tan interesante y tan importante. Así que nada, agradecerle a ustedes por su presencia y por haber aceptado nuestra invitación para este programa, y yo sé que vamos a seguir colaborando en otros tipos de programas porque la psicología es amplia, hay muchas cosas que tratar, así que van a haber otros temas por ahí con ustedes. Así es, nosotros a nuestros amigos que nos están sintonizando y a todas las personas que los doctores también, la doctora Elsa, estén aquí con ellos, muchos saludos. Aquí tenemos, mira, inclusive en estos momentos nos escribe el doctor Franklin Gómez que el Hospital General Plaza de la Salud y UNIBE tienen un proyecto para tomar y para formar subespecialistas en toxicología clínica con el apoyo de la Universidad de Estados Unidos y una empresa y una fundación privada. Eso es parte positiva muy positiva de este conversatorio que ya nuestras autoridades nos están dando el seguimiento requerido. Es la labor que hemos venido haciendo como programa desde sus inicios. En nuestra puber, como decimos, estamos recientes en esta parte de lo que es la programación de InSalud. Le enviamos muchas bendiciones, doctor Franklin, y de verdad que sería una oportunidad hermosa al conjunto con el doctor Boadas y las recomendaciones del doctor Pool y la doctora Moreno para un conglomerado de una buena unidad de toxicología para darle el inicio. Sería el génesis de esta parte de la toxicología clínica. Muchos saludos para Denis, que nos está viendo, también Joana Mata, que hizo una pregunta muy importante e interesante ahorita, Jonelis Fernández, Cristi Ferreras, también tenemos por aquí al doctor Paul Camilo Vargas, todos ellos muchas bendiciones, gracias por su sintonía. Nosotros, chicos, llegamos a la parte final de nuestro programa, esperando que le haya gustado este conversatorio y que sea de provecho para nuestro país. Nos estaremos viendo en otra entrega de su programa Anestesia y Más. Nada, son parte de la familia de este programa y veremos otros temas que involucran lo que es la toxicología clínica. Claro. Ya ustedes saben, estamos aquí todos los jueves, 8 de la noche, cabina 34, y nos vemos en otra entrega de este su programa Anestesia y Más. Dios les bendiga y quédense en casa. Gracias. Bye. Así es. Esto fue Anestesia y Más con Stephanie Núñez y Carmen Siriaco. Nos veremos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche por Cabina 34 Radio.
Gracias, muchachos. Bye, bye. Bye. Seguimos en contacto.